y lo primero que sale es ese chorro a presión así. ¿Para qué quiero yo lograr un squirt? Podemos tener hasta varios squirt en un solo encuentro, muchos, muchísimos. Por eso yo les quiero contar cómo fue mi primer squirt. En realidad, dedos, obviamente, después de haber estimulado, después de haber sensibilizado la zona, uno o dos dedos vamos a ingresarlos por todo el introito, y lo que no siempre cuando tenemos un squirt estamos teniendo un orgasmo, pero en muchas ocasiones el squirt sale ¡pum!, como en chorro, pero así, mejor dicho, moja pecho, ¿cierto? En realidad, si saben o si conociéramos la magia que tiene extender, expandir nuestros orgasmos, el squirt como tal es un sinónimo de liberación. Ay, mujer, hay que cambiar. Obviamente hay que tener protector de colchón, porque si no el colchón se le vuelve nada. Controlar en qué momento deseo tener un squirt y en qué momento no deseo tenerlo. Con el squirt no fue tan agradable, porque ya cada encuentro coital yo tenía un squirt, entonces ya no sabías, es que esa es la primera sensación que sentimos las mujeres antes de tener un squirt, emanando o eyaculando todo este líquido seminal a través del squirt, y lo hacían o lo almacenaban en unas jarras o en unos jarrones. Luego los hombres llegaban a tomarse ese líquido creyendo. Guadalupe Mejía, es momento de brillar. El squirt es para complacer a tu pareja o es porque tú quieres llevar tu cuerpo al siguiente nivel. Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Gracias a todos por ver mis videos, por darles me gusta. En realidad me siento súper feliz cada que estoy aquí en un nuevo video compartiéndoles mis experiencias, mi conocimiento y todo lo que me ha pasado a lo largo de estos 8 años. Bueno, mis amores, el squirt, la verdad es un tema que a mí me encanta, porque muchas mujeres cuando me visitan con la finalidad o con la intención de lograr un squirt, lo primero que yo les digo es que se tienen que quitar esa presión que tienen encima para que esto sea posible. Les voy a decir por qué. Muchas veces en internet los hombres son los que ven ese tipo de contenido normalmente, ¿cierto? Y ellos son los que le meten como esa presión a la pareja de que se debe de lograr así, y ellos en su mente, debido a una gran cantidad de videos que se han hecho virales de mujeres que hacen parte de la industria para contenido de adultos, logran, a veces son reales, a veces son ficción, porque en realidad yo me vi un documental que les voy a decir más adelante cuál es, porque en realidad no lo tengo claro en la mente, pero un documental donde muestran cómo en escenas de ese tipo de películas logran, a través de la ficción, porque es cine, cosas que no son reales. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres se crean como en la mente que la única forma o la mejor forma de que una mujer logre un orgasmo es a través del squirt. Mis amores, y en realidad no es así. Entonces, hoy estaremos hablando más a detalle de todo lo que tiene que ver con el squirt. Vamos a desmitificar todas esas creencias falsas que nos hemos infundado sin necesidad. Vamos a hablar de cómo realmente podemos llegar a lograrlo. Hay varias cosas que tenemos que tener muy claras cuando vamos a comenzar a explorar este tipo de prácticas, y considero que la más importante es el para qué. ¿Para qué quiero yo lograr un squirt? ¿Es para complacer a mi pareja o realmente es porque sí quiero lograr esa conexión conmigo misma? Entonces, ahí es donde yo les digo, si tienen esa presión que es arraigada o infundada por la pareja, créanme que cada vez van a estar más alejadas de un objetivo, de un resultado súper positivo, porque no se va a dar. Créanme que no se da.
Por eso me encantaría hablarles desde la antigüedad, para que nos pongamos un poco en contexto de qué sucede con esta práctica del squirt, porque aunque no lo crean, muchos de ustedes son incrédulos ante esta práctica, y esta práctica se viene estudiando desde hace muchos, miles de años atrás. Entonces vamos a comenzar con el tantra. El tantra, ¿qué es esto que me mueve las masas, que me encanta y que cada día me instruyo y aprendo mucho más de él? En el tantra, el squirt era considerado como amrita o como agua o néctar de vida. Cada mujer que en el tantra tenía un squirt era considerado demasiado sagrado. Y estas mujeres que lo lograban, las alababan, las bendecían, mejor dicho, eran las número uno. La segunda es el Tao. Entonces, en el Tao, el squirt nos habla de tres grandes puertas del placer. La primera sería el clítoris, la segunda sería la zona G y la tercera sería el cuello del cérvix. Pero hoy puntualmente nos vamos a enfocar en la zona G, que mucha gente o en la sexología se conoce como punto G, sino que yo la verdad sí le cambio ese nombre del punto, porque ese nombre de punto como que los hombres creen que eso es un punto, un timbre que llegan a tocarlo mal tocado, entonces zona G. Vamos a enfocarnos en esta zona que en el Tao también era llamada o reconocida como el punto de la diosa, ya que este punto o esta zona, al ser muy bien estimulada, nos permite emanar ese líquido sagrado, ese líquido seminal, que la verdad es considerado como líquido literal sagrado. Este líquido no sale de la vagina, este líquido sale de la uretra, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con la orina. Acá sí me gustaría explicarles, porque mucha gente cree que es orina, a pesar de que sale por la uretra, no es orina. ¿Qué pasa? Las mujeres que lo han logrado, ¿cierto? Pero que le duele un poco a orina o se les ve amarillo como si en realidad fuera orina, a lo mejor es que se les combina la orina con el squirt, pero es porque antes de tener la intimidad, el coito o el encuentro, no van al baño. Independientemente de que quieran lograr un squirt o no, es importante que antes de que ustedes vayan a tener un encuentro íntimo coital, tanto el hombre como la mujer eliminen todo lo que es orina de su vejiga, porque eso va a hacer que el orgasmo sea mucho más intenso. Pero ese no es el punto es que en el Tao, a la mujer, la mujer que lograra ese orgasmo en squirt también se le consideraba sagrada. La tercera y última es el arte del Shunga, que es conocido como inmortalidad. En el Japón se han encontrado cientos de imágenes, cientos de videos donde se ven mujeres emanando o eyaculando todo este líquido seminal a través del squirt, y lo hacían o lo almacenaban en unas jarras o en unos jarrones. Luego los hombres llegaban a tomarse ese líquido creyendo, pensando que al tomarlo iban a ser inmortales, considerándolo como si en realidad fuera néctar de vida o agua sagrada. Y la verdad es que todas las mujeres podemos llegar a tener un orgasmo si lo hacemos de manera consciente. Pero antes que preparar el cuerpo, siento yo que lo que tenemos que preparar es nuestra mente, ya que el orgasmo para mí es como un sinónimo de liberación. El squirt, no tanto el orgasmo, bueno, el orgasmo también, pero el squirt como tal es un sinónimo de liberación, porque en realidad se liberan muchas cosas a pesar de que no es un orgasmo. Y yo creo que una de las cosas que más se nos dificultan como mujer es dejarnos ir, es dejar fluir. Y a mí por eso me encantaría hacerte unas preguntas a ti, mujer, porque quiero saber, o que tú por lo menos logres identificar si has logrado o has estado a punto de tener un squirt. ¿Te ha pasado que estás con tu pareja, han tenido un maravilloso juego previo, ese nivel de excitación va subiendo y se va elevando cada vez más, y cuando tú te sientes tan excitada, sientes como esas ganas, esa sensación de orinar, y te cuestionas,
¿Por qué tengo sensaciones de orinar si hace un momento fui al baño? Pero el desconocimiento lo que hace es que lo primero que hacemos es decirle a la pareja, para, o voy al baño, y en realidad ahí se daña todo el momento. Y lo que no sabías es que esa es la primera sensación que sentimos las mujeres antes de tener un squirt, como si nos fuéramos a orinar, como si, mejor dicho, no puedo, o sea, me toca parar o seguir. Pero lo que yo te recomiendo es que sigas, no pares. El squirt es un líquido totalmente incoloro e inoloro. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene ni por qué verse ni por qué oler a orina. Muchas de las preguntas que a mí me hacen es esa, que si el squirt sale por la vagina, que si sale por la uretra, que si el squirt es orina, y en realidad no, ya les aclaré antes que no para nada es orina, que se puede mezclar si no vas al baño, pero no es orina. Entonces, ya hablando de la anatomía, vamos a... Con mi mejor amiga la JJ, vamos a explicar qué es lo que pasa con esta práctica, con esta técnica. Hoy vamos a ver a la JJ, pero así, les voy a decir por qué, porque necesito que ustedes presten atención de cómo se debe de consentir la JJ para lograr más fácilmente un squirt. Entonces, sabemos que el introito vaginal está más o menos en esta zona. Esto ya sería el perineo, pero vamos a hacer de cuenta que este es el introito vaginal, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger uno o dos dedos, obviamente después de haber estimulado, después de haber sensibilizado la zona. Uno o dos dedos vamos a ingresarlos por todo el introito y aproximadamente identifiqué el squirt, no sabía que lo podía hacer y llegó a mi vida. Lo que vamos a hacer aproximadamente es a ingresar una o dos falanges y vamos a hacer como una curvita, ¿cierto? Luego de ya tenerlo acá, vamos a empezar a explorar la zona por la parte de atrás. ¿Qué vamos a tratar de encontrar? O sea, lo que nos vamos a encontrar es como con la esponja vaginal. Dentro de esa esponja hay un puntico que es como más currugoso del resto de esa zona. Cuando se identifica ese puntico, se le comienza a hacer presión, se comienzan a hacer unos movimientos hacia arriba, hacia abajo, pueden ser así como los dos. La idea, ¿cuál es? Que rocen ese puntico corrugoso y suban hacia el clítoris. Al estimular ambos puntos, la zona G y el clítoris, más fácil se va a empezar a generar ese líquido en las glándulas de Skene. ¿Qué pasa? Esas glándulas son muy importantes, están ubicadas en las paredes vaginales. Cuando esos dos puntos o la zona G principalmente se estimula de manera correcta, esa esponjita comienza a drenarse de ese líquido, de esa agua, y se expulsa a presión o como manantial a través de la uretra. Mis amores, ¿por qué digo que a presión o a través de manantial? En muchas ocasiones, no sé de qué dependerá, pero en muchas ocasiones el squirt sale ¡fum!, como en chorro, pero así, mejor dicho, moja pecho, ¿cierto? Pero hay otras que no sale así y sale como en manantial. No tan abundante, pero sí sale bastante. Entonces, muchas veces también queda todo el lugar súper empapado, inundado prácticamente, como en otras no. Eso también depende de qué tan excitada se encuentre la persona o también de qué tanto se ha hidratado en el día, porque el agua también tiene mucho que ver. Entonces, es como tener eso en cuenta cuando se logra identificar el squirt. Sin embargo, para lograrlo se necesitan varias cosas y lo importante, para mí lo primero es que tú te sientas en confianza. Si lo vas a hacer contigo misma, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuéntame qué es lo peor que puede pasar. Y si lo vas a hacer en pareja y tienes o sientes ese temor a orinarte, pues no pasa nada. Y si sucede, bueno, pasan un momento agradable, se ríen de la situación, cambian las sábanas y listo. Pero lo importante es que te dejes fluir,
que te dejes llevar, que te dejes ir, porque recuerda que el orgasmo es el sinónimo de liberación. Entonces, si yo sigo contrayendo mi cuerpo, ¿qué va a pasar? Absolutamente nada. Por eso mi invitación es a que aprendas a reconocer más esas sensaciones de tu cuerpo, que si las haces o las estimulas de manera correcta, vas a lograr con mucha facilidad tener ese squirt. Si no lo logras, no te me bloquees, porque es que hay mujeres que tampoco lo pueden lograr, pero es por el tamaño de las glándulas que tenemos en las paredes vaginales, de las que les hablaba ahorita, o las esponjas uretrales. Entonces, de pronto las mujeres que lo logramos con facilidad es porque tenemos las glándulas mucho más grandes, ¿cierto? Pero no te me estreses, que todas lo podemos lograr. Bueno, entonces por eso cuando se logra es importante reconocer 3 factores, que son el orgasmo, el squirt y la eyaculación. Cuando tenemos claro que son factores totalmente diferentes, que no siempre cuando tenemos un squirt estamos teniendo un orgasmo, que pueden ser 2 procesos completamente diferentes, la cosa cambia. Cuando hablo de esos 3 términos, me refiero a que el orgasmo es toda esa liberación de la tensión neuromuscular que tengo acumulada en mi cuerpo, y puede venir acompañado o no del squirt, ¿cierto? Pero lo más importante es que la psicología considera el orgasmo como el proceso sexual más excitante de todos los procesos sexuales. Ya vendríamos a hablar también de la eyaculación femenina, que es totalmente diferente al orgasmo. La eyaculación femenina no es el squirt, no es el squirt. Más bien esta se ve como un líquido blancuzco o blanquecino, muy similar a la textura del semen, pero sin olor. Sin olor, pero sí tiene color blanco, no tiene un sabor como de pronto lo tiene el semen, pero este se da cuando la mujer está en su más alto nivel de excitación, ¿cierto? Y esto logra que la lubricación en el momento del coito sea totalmente diferente. Y ya vamos con el squirt, que es ese líquido incoloro, inoloro, que sale por nuestra uretra, que no es orina, que puede salir con mucha presión o puede salir, como les dije anteriormente, como manantial, un agua de manantial. Ya teniendo claro estos 3 términos, es importante que sepan que el orgasmo y el squirt son 2 procesos totalmente diferentes, pero que sí, se pueden dar en conjunto, claro que se pueden dar en conjunto, pero también se pueden dar de maneras separadas, o sea, no necesariamente tiene que ser siempre juntos. Por eso yo les quiero contar cómo fue mi primer squirt. En realidad yo desconocía completamente eso, ya que yo no consumía industria para adultos, no consumía nada de pornografía. Para ese entonces, cuando a mí me ocurrió, entonces yo desconocía que eso podía pasar en el cuerpo de uno. Eso fue hace muchos años, en realidad. Hace aproximadamente unos 10 años yo tenía a mi pareja y estábamos en el encuentro íntimo. Yo me encontraba acostada con los pies hacia arriba y él de frente hacia mí. Cuando yo estaba muy excitada, pero no tenía ganas de venirme. Cuando yo empecé como a sentir en realidad una presión, o sea, como más que ganas de orinarme, yo sentía era como una presión, como que yo no podía con esa presión. Y comencé sí a excitarme. Cuando me empecé a excitar, sentí ahí las ganas de hacer pis. Pero yo dije, ¿qué es esto tan raro? Y yo como que no, amor, para. Lo que les conté ahorita, yo le dije, para. Cuando él se asustó, porque esto normalmente nunca pasaba, él se asustó y él retira el PJJ de mi JJ y lo primero que sale es ese chorro a presión así, pero literal a él le cayó aquí en el pecho. Yo me quedé así, yo dije, Dios mío, lo oriné. O sea, no, eso es lo primero que uno piensa, y más en su inocencia, en su desconocimiento. Yo decía, no, lo oriné, yo, amor, te oriné, perdón. Y él como que, eso no fue una orina, eso fue un squirt. Y yo, ¿y qué es eso? Y bueno, ese fue mi primero. Ya como al tiempo después tuve otro,
Cuando tuve el otro ya no fue en esa posición, porque entonces yo ya quería lograrlo, yo ya me obsesioné, yo dije, yo quiero volver a sentir eso, es que yo no, o sea, yo no podía como describir qué sensación se sentía. Me puse a leer mucho, pero no lo lograba, entonces me frustraba y yo decía, no, pero ¿cómo es posible que no pueda lograrlo? Otro día yo me relajé, ya, yo dije, bueno, si se da, se da. La segunda vez que logré un squirt, estaba yo un fin de semana con mi pareja en un pueblo cerca de Medellín y estábamos tomándonos unos tequilitas súper deliciosos, ya llegó el momento como del encuentro íntimo y yo ya no estaba en la posición que les mencioné ahorita, sino que yo ya estaba encima. ¿Y cómo les parece que volví a sentir la presión? Y me encantó porque ya fui consciente de lo que estaba sintiendo, ya que, Dios mío, por fin lo sentí otra vez, de nuevo. Y yo ya me dejé ir, como les digo, me dejé ir. Y Dios mío, ustedes no se imaginan cómo manché yo esa cama, cómo, o sea, obviamente no era orina, a mí no me salió con orina, pero en realidad yo no lo podía creer. Entonces comenzó a pasar el tiempo y ya mi novio y yo empezamos como a leer, a indagar, él también súper intrigado, me mandaba artículos, amor, mira, haz estos entrenamientos, haz estas cosas, y yo empecé a fortalecer mi suelo pélvico, y yo aún para ese entonces, en serio, no tenía como en mente estudiar este tema de la sexualidad tan a profundidad. Yo sí leía mucho, libros eróticos, y yo me instruía porque siempre me ha interesado como el ir más allá, el explorar nuevas cosas, pero no a este nivel. Entonces ya intenté yo hacerlo sola y no lo lograba. Entonces yo dije, bueno, cuando ya yo terminé esa relación, en mi siguiente relación no lo lograba con tanta facilidad ya como lo estaba logrando con mi expareja, y yo como que bueno, ya me desligué como de ese tema, y de un momento a otro ya mi experiencia con el squirt no fue tan agradable, porque ya cada encuentro coital yo tenía un squirt, entonces ya no lo podía como dominar. Por eso les hablaba ahorita de la mente, que para lograr un squirt es súper importante tener dominio de nuestra mente y de nuestro cuerpo, por supuesto. Pero lo digo era porque ya se volvía aburridor, que cada que yo tenía intimidad con mi novio, que en esa época era casi todos los días porque estábamos en pandemia, tenía que cambiar sábanas, porque eso es otra cosa que aburre bastante, o llega a un punto como que ya uno no le ve la gracia ni la excitación, sino como que, ay, mujer, hay que cambiar. Obviamente hay que tener protector de colchón, porque si no el colchón se le vuelve nada. Pero a ver, sí, o sea, mi experiencia con el squirt ha sido muy bonita, muy chévere, porque de pronto ver la reacción de mi pareja cuando yo estoy lográndolo es demasiado agradable, porque a mí me gusta y me excita cuando mi pareja está excitada, pero viéndole como los pros y los contras, la verdad, voy a hacer un video de los pros y los contras, la verdad, para no extenderme tanto, porque quiero contarles unos mitos que hay con respecto al squirt. Yo aquí hice como un resumen y reuní como los que yo digo, de acuerdo a mi experiencia, cuáles les pueden de pronto a ustedes resonar. Entonces, bueno, el primer mito es que el squirt siempre sale en chorro, y eso sí es falso, eso sí es súper falso, que sí sale en chorro a veces, como les dije ahorita, les conté mi primera experiencia, sí puede salir, pero eso ya depende de muchas cosas, eso depende de qué tan excitada se encuentre la persona, también depende de la forma de los labios internos o de los labios externos, también depende de la posición en la que se encuentre la pareja, porque en cuatro nunca va a salir el chorro. Entonces, bueno, tienen como que mirar ese tipo de detalles. El segundo mito es que el squirt siempre sale en mucha cantidad. Y puede que sí, o sea, incluso lo hablo por mí, y también sé o he hablado, conocido mujeres que lo logran. Podemos tener hasta varios squirt en un solo encuentro, muchos, muchísimos. Tengo una historia muy buena para contarles con respecto a una experiencia de cantidad exagerada de squirt. Pero también se puede dar, como les dije, en forma de manantial, un poquito. Eso también depende de qué tan hidratada estuviste ese día, ¿cierto?
Y por último, y diría yo que es el más común de los tres, es que los hombres creen que el squirt viene acompañado del orgasmo y que ese es un superpoder y que, mejor dicho, la mujer que lo logra. No, y ya vimos que realmente no es así, que tanto el squirt como el orgasmo como la eyaculación son procesos totalmente diferentes que se pueden dar en forma simultánea, pero que no tienen que ver el uno con el otro. Porque hay muchas mujeres que logran alcanzar el squirt sin tener un nivel de excitación tan alto como para tener el orgasmo. Entonces, teniendo eso claro, bueno, mis amores, me encanta compartir este tipo de experiencias con ustedes porque sé que muchas de ustedes de pronto han tenido una experiencia parecida o similar y no la quieren hablar por vergüenza, por pena. Y en realidad, qué bonito que aprendamos a reconocer nuestro cuerpo, a amarlo, a respetarlo y por supuesto a disfrutarlo, porque muchas personas que se sientan aquí en estas sillas frente a mí, muchas mujeres, como que me dicen o creen que el placer solamente va a depender es de su esposo y en realidad estamos muy equivocaditas en ese aspecto. No hay nada más bonito que uno reconocer su cuerpo, no hay nada más bonito que uno aceptarse, que uno amarse, que uno sentirse, pero en conciencia y en plenitud. El squirt es sinónimo de liberación. Así que cuando una mujer comienza a liberarse, comienza a entregarse, se rinde a ese placer, ahí es cuando nuestro cuerpo comienza a reconocer esas diferentes sensaciones y comienza a vivir. Por eso quiero invitarte a mi taller, el Código del Orgasmo Femenino, para que puedas fortalecer ese suelo pélvico a través de diferentes ejercicios, a través de diferentes prácticas, con diferentes técnicas y puedas lograr fácilmente, si no es un orgasmo, en squirt, un orgasmo expansivo o lograr un multiorgasmo, que son temas que tampoco hablamos muy frecuentemente porque nos enfocamos solamente en el squirt, pero en realidad si saben o si conociéramos la magia que tiene extender, expandir nuestros orgasmos, estarían todas ya escribiéndome porque el conocimiento que tengo para brindarles es demasiado valioso y no es solamente en base o en pro a lo que yo he estudiado, también es de acuerdo a mi experiencia, porque en realidad fue todo un proceso aprender a reconocer mi cuerpo y poder aprender a controlar en qué momento deseo tener un squirt y en qué momento no deseo tenerlo, pero que eso no me limite a disfrutar o no el momento íntimo o me limite a tener un orgasmo. Porque como les digo, no son lo mismo. Mis amores, espero que les haya gustado este tema, espero que te hayas identificado. Si estás interesada, escríbeme para saber mucho más de la magia que tiene nuestro órgano por excelencia de placer, nuestra vagina. Así que los amo. Besos.